Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. ¿Qué tal? Bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre es un placer saludarle y llevarle a la luz de la Biblia un tema por demás interesante. Hoy hablaré acerca del camino de la negación. Sí, el camino de la negación. Queremos observar de cerca la vida del apóstol Pedro. Sin duda, la vida de Pedro nos deja grandes lecciones, pero lo más impactante es cuando negó a Jesús. Nos llama mucho la atención cómo Pedro fue capaz de negar al bendito Maestro, al Salvador del mundo. Sí, Pedro, que había dicho en una ocasión anterior: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Pedro caminó por un camino de descenso espiritual, un trágico camino de descenso espiritual. A pesar de que Pedro había escuchado grandes lecciones de la voz de Jesucristo, había visto maravillas y prodigios, llegó un momento en que Pedro anduvo por un proceso de descenso espiritual, y este es el camino de la negación. El primer paso que dio Pedro fue demasiada confianza en sí mismo. Jesús les dijo a los discípulos: muchos se van a escandalizar hoy de mí, porque herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fue cuando Pedro dijo: Señor, si otros se van a escandalizar, yo no. Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Preste atención a ese fragmento de la Biblia. El primer paso del camino de la negación fue demasiada confianza en sí mismo. Si otros se escandalizan, yo no. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. A veces, el tener demasiada confianza en uno mismo es un riesgo y un grave peligro. ¿Sabe? Nosotros dependemos siempre de la ayuda de Dios. No podemos creer que somos capaces, que somos autosuficientes y que tenemos demasiada fuerza. Debemos aceptar que tenemos debilidades y limitaciones propias y que debemos buscar siempre la ayuda de Dios. Pedro creo que se exageró al decir: si otros se van a escandalizar, yo no. Si otros te negaren, yo no. Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. A veces las personas podemos llegar a creer que los años de experiencia en el cristianismo ya son muchos. Déjeme decirle que nunca serán suficientes. Siempre dependemos de la ayuda de Dios. El segundo paso en el camino de la negación fue el descuido en la oración. Jesucristo vino a buscar a los discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo Jesús: Simón, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Con cuánta razón la Biblia nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Con cuánta razón la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos recuerda la oración? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No podemos descuidar la oración. La oración es el oxígeno del alma. La oración es el camino más corto para alcanzar las bendiciones del cielo. La oración es la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios. Es la oración la que construye un vallado de protección contra el pecado. Sin embargo, el descuido en la oración es un paso más que fue dando Pedro en ese proceso donde espiritualmente se fue degradando. Primero, mucha confianza en sí mismo. Segundo, descuido en la oración. Tercero, utilizar armas carnales para defender la obra del Señor. Resulta de que cuando ya estaban en el huerto de Getsemaní, en el lugar donde habitualmente oraba Jesús con los discípulos, Judas ya había hecho la transacción financiera.
Le habían otorgado el precio de 30 piezas de plata y él se había comprometido en entregar al bendito maestro. Así que llega Judas con una turba embravecida, con palos, con piedras, con antorchas, para prender a Cristo, y llegan hasta el huerto de Getsemaní, al monte de los olivos. Y entonces es cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y entonces Cristo le dice: guarda tu espada, y recoge la oreja del pasto y se la vuelve a pegar al hombre que había sido herido. Ahí está el tercer paso: utilizar armas carnales en defensa de la obra del Señor. Y luego, Cristo es aprehendido, es llevado por ese proceso ilegal y con testigos falsos con el fin de crucificarlo. La profecía tenía que cumplirse, pero estamos observando el trágico camino de ese proceso donde el apóstol Pedro fue dando paso a paso hasta negar a Jesús. Luego, el cuarto paso es seguir de lejos a Cristo. Lo fue siguiendo de lejos. Usted y yo no podemos seguir de lejos a Jesús. Tenemos que ir cerca de Él, tener intimidad con Él, comunión con Él. No podemos descuidar la vida espiritual e ir siguiendo de lejos a nuestro eterno y bendito Salvador. Nosotros tenemos que esforzarnos día con día para no perdernos espiritualmente. Si usted observa el camino de la negación, el camino que transitó el apóstol Pedro, primero, demasiada confianza en sí mismo. Segundo, descuido en la oración. Tercero, utilizar armas carnales para defender la obra del Señor. Y cuarto, seguir de lejos a Jesús. Tenemos que prestar mucha atención para que nuestra vida cristiana cada día tenga más y mejores convicciones en la palabra del Señor, profundas raíces en las promesas del Padre Celestial. Usted no puede descuidarse, ni yo debemos descuidarnos jamás, porque estamos viviendo en un mundo peligroso y tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón. Cuando ya Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, una sirvienta lo identifica y le dice: tú estabas con Jesús, tú eres uno de ellos porque estabas con el maestro de Galilea. Así que Pedro dice: no lo conozco, no sé quién sea ese hombre. Luego, más tarde, esa misma sirvienta le dice a otros que estaban por allí: ese hombre es de ellos, su hablar lo delata. Y entonces entrevistaron a Pedro y Pedro vuelve a negar a Jesucristo. Y es cuando canta el gallo. El gallo canta 2 veces antes de que Pedro lo negara 3 veces. Pedro negó a Jesús, el camino de la negación, y se fue a llorar amargamente. Porque ellos le dijeron: tu hablar te delata, tú eres como Él. Tú no puedes negar que eres de los que caminan con Jesús. Sin embargo, hay veces que negamos a Cristo con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Debemos tener cuidado por dónde caminamos y de qué manera vivimos, para que no neguemos a nuestro eterno y bendito Salvador. Tenemos que andar cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que alimentar nuestra fe con la bendita palabra de Dios. Tenemos que sentir la presencia de ese Dios vivo y maravilloso que puede fortalecernos y que puede dirigirnos paso a paso hacia el éxito y no hacia el fracaso. Hoy por hoy, usted y yo tenemos que aprender a cuidarnos y a vivir una vida que honre a Dios y que agrade al Padre Celestial. Nosotros somos responsables cada uno de nuestra vida. Cada uno es responsable de sus palabras, de sus acciones, de actitudes y de su forma de ser ante los ojos del Padre Celestial. Cristo fue crucificado, Cristo murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucitó tal como lo había dicho, tal como Cristo lo había anticipado. Y justo cuando Cristo resucita, va por Pedro otra vez a rescatarlo del antiguo oficio que él tenía de pescador de peces. Y Cristo va hasta la orilla del lago de Genesaret para volver a traerlo al aposento alto para que fuera lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso Jesús!
que a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, él va y lo restaura espiritualmente. Le dice: Simón, ¿me amas? Él dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. La tercera ocasión: Simón, ¿me amas? Pedro ya no tuvo respuesta. Así que les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora vemos a ese Pedro, que fue el que negó a Cristo. Ahora lo vemos lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predicando acerca del Cristo de la historia, del hacedor de maravillas, del camino a la eternidad, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se convirtieron miles de almas con la predicación de Pedro. Pedro jamás volvió a negar a Cristo, exaltó a Cristo, glorificó su santo nombre, dio a conocer el Evangelio de Jesús. 3,000 se convirtieron en su primer sermón y 5,000 en su segundo mensaje. Pedro se constituye en una columna sólida de la iglesia neotestamentaria. Ahí está Pedro. La sombra de Pedro caía sobre la gente y todos eran sanados. Así lo dice la Biblia. De las ciudades vecinas traían hombres y mujeres enfermos y atormentados de espíritus, y eran sanados porque la sombra de Pedro caía sobre ellos. Pedro se convierte en un gran apóstol, sólido, firme. Jamás volvió a negar a Jesucristo. Usted y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra de Dios, de la presencia incomparable del Espíritu de Dios que nos dirige, que nos da fuerza, que nos da capacidad para ser comunicadores del Evangelio y ser testigos de Cristo, y que nunca neguemos a Cristo ni con palabras ni con acciones. Cuide su salvación, busque llenarse del Espíritu Santo, viva en este mundo con sabiduría y eche raíces en la palabra bendita de Dios. Sea un vencedor y no sea un vencido. Soy el pastor Abel Flores. Le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. Cada semana, martes y jueves, subimos a redes sociales reflexiones a la luz de la Biblia para edificar su fe. Comparte este video. Amigos, vecinos o compañeros de trabajo lo necesitan, y no olvide regalarme un like en mi página, y juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.